Buenas tardes. Tengo por acá, creo que dos personas que están en este momento conectadas. Espero que me estén escuchando. Me confirman si escuchan, se ha porchado, abriendo el micrófono. Sí, se escucha, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estoy dando nada más un par de minutitos más para ver si vamos a tener la posibilidad de que alguna otra persona se nos una. Igual desde el inicio, desde las 6 de la tarde, empezamos con la grabación por cualquier eventualidad de que se nos fueran integrando más personas. Si no, un par de minutos nada más, porque también por el respeto al tiempo de ustedes y al tiempo también de la tutoría, y por supuesto que ustedes se conectaron desde el inicio. Entonces, par de minutitos y si no, pues iniciamos. Bueno, entonces vamos a dar inicio, como les decía, a este nuevo espacio que tenemos para compartir. Gracias por estar presentes en esta tutoría, que es la segunda tutoría del curso. Esperemos que si no nos acompañan hoy más personas, pues por lo menos se nos puedan unir, y si no, pues por lo menos también accesar a ella a través del link de grabación que se sube posteriormente. Igual en el caso de ustedes que están presentes desde el inicio, si también tuvieran alguna necesidad de retirarse y demás, ¿verdad? Pues solamente me lo hacen saber, y igual la tutoría la concluyo, ¿verdad? Y quedaría también grabada, y ustedes pues posteriormente podrían accesarla también, ¿verdad? Porque a veces pensamos en que eh, sabemos que los estudiantes y las estudiantes tienen pues algunas otras responsabilidades que cumplir, no solamente universitarias, sino también pues a nivel personal, y eso también lo comprendemos, por eso el afán de que quede grabada también, ¿verdad? Entonces, precisamente para compartir y que ustedes después la puedan revisar. Bueno,
Por ahora voy a cerrar la cámara y si tienen algún comentario conforme se va dando la tutoría, pues ustedes pueden interrumpir, como ha sido la dinámica en la anterior tutoría también. En todo caso, siempre sugiero que si van teniendo alguna duda o algún comentario, lo podemos hacer un poco más al final. Sin embargo, también está abierta la posibilidad de que si es algo que les urja saber, porque después se les olvida o no tienen dónde anotar la idea, pues entonces también me pueden interrumpir. Normalmente me salgo de la pantalla grande, ¿verdad? Para poder exponer algo que tenga para compartir. Entonces, por eso prefiero, si tienen la posibilidad de utilizar el audio para hacerme la consulta, por si no veo la manita levantada, ¿verdad? Del chat. Entonces, nada más para hacer como las reglas de la participación de esta tutoría. Vamos a ver, voy a compartir. Vamos a ver si se ve. Sí se ve, profe. Ok, aquí la tengo. Tengo lo de, bueno, siempre hago como una pequeña presentación, pero lógicamente más es un espacio como de conversación, ¿verdad? Que es lo que me gusta tener con los estudiantes. Pues bien, darle nuevamente la bienvenida a esta tutoría 2 del curso Género y Derechos Humanos de este primer cuatrimestre del 2025. Nada más para ir comentando el orden, ¿verdad? O la agenda que vamos a tener para el día de hoy, este espacio. Es un repaso de lo que vimos en la unidad 1 y algunos elementos que quiero tomar porque pues algunas situaciones pasaron, sobre todo con la tarea, ¿verdad? Entonces, sí quiero que, si tiene que haber pues algunos comentarios al respecto con el afán de que esto mejore en adelante, en lugar de ir, ¿verdad? De manteniendo algunas cosas que tal vez no se dieron bien durante esta unidad. Entonces, para eso sí quiero tomar un espacio, ¿verdad? Unos minutos para poder hacer un repaso de esta unidad que pasamos. A eso le he llamado como los aspectos importantes relacionados con la temática que tiene que nos interesa, ¿verdad? Y que el tipo de tarea también que realizamos y sobre todo lo que tiene que ver con la actividad sumativa que sí realmente me llamó poderosamente la atención algunas situaciones que pasaron con la elaboración de esa tarea. Eso como parte de la agenda. Después vamos a enfocarnos en lo que corresponde a la... Perdón, voy a ver esto por acá. Lo que corresponde a la unidad 2, que tiene que ver con que vamos a revisar y a repasar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el objetivo de esta unidad, porque también siempre es importante que nos detengamos a revisar exactamente qué es lo que estamos pretendiendo, para qué esta temática, por qué esta temática, ¿verdad? Y el objetivo que tiene propiamente dentro del curso como tal, ¿verdad? Porque todas las unidades van teniendo sus diferentes objetivos que, por supuesto, al final del curso, entre ellos, ¿verdad? Si sumamos, como decimos, las actividades, la teoría que vimos, así como los objetivos, nos damos cuenta que cumplen, estas 4 unidades cumplen un gran objetivo, que es el objetivo del curso. Revisaremos nuevamente también, como les decía, para evitar inconvenientes como los que tuvimos en la unidad 1, la evaluación, ¿verdad? De esta unidad y específicamente esos elementos importantes que queremos identificar y ver en la tarea, que para eso es que se pone la tarea que pretendemos, ¿verdad? O sea, entonces también un poquito hacer el repaso porque tal vez con solo la lectura de las orientaciones o el repaso o que se haga dentro de la plataforma, tal vez no está quedando como claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Y aunque esté quedando claro para algunas personas, porque no vamos a generalizar, también siempre es importante, ¿verdad? Que nos detengamos y que revisemos con el afán de aclarar un poco o contribuir un poco en esa información que ya pues creemos tener, ¿verdad? Después,
a ver. Vamos a hacer ahora sí, ya después de que vamos habiendo pasado esa otra parte, un repaso o revisión de las lecturas que están contempladas para esta unidad, ¿verdad? Entonces, tal como lo vemos en la pestaña de la unidad 2 en la plataforma, tenemos lecturas lo que le llamamos el material obligatorio, ¿verdad? De lectura obligatoria, que corresponden al capítulo 2 y 3 de la unidad didáctica y algunas secciones del capítulo 6. Importante mencionar que dentro de la plataforma o en la orientación no está tan específico cuáles son estos subapartados de la unidad didáctica del capítulo 6 que se tienen que leer. Simplemente lo que se menciona en la orientación es que se debe leer lo relacionado a las 4 conferencias mundiales y lo relacionado al Año Internacional de la Mujer y al Día Internacional de la Mujer. Entonces, importante que para eso, como les decíamos, son estos espacios, ¿verdad?, de las tutorías para profundizar un poquito en qué es exactamente lo que se debe leer, cuál es la parte que nos interesa, ¿verdad? Que haya aprehensión del conocimiento en este momento, en esta unidad que estamos en este momento estudiando. Entonces, aquí es donde se los estoy poniendo más específico. Yo después lo voy a subir a la plataforma para que quede claro exactamente cuáles son esos subapartados que tiene la unidad didáctica que se les indicó que deben leer. Como repito, en la orientación y en la plataforma también se indica solamente que se debe leer lo relacionado a las conferencias y al Día Internacional de la Mujer. Entonces, aquí lo tenemos más específico. ¿Dónde están ubicadas en el libro, verdad? En la unidad didáctica, esa temática, dónde están ubicadas las conferencias mundiales y lo que nos interesa saber del año y del Día Internacional de la Mujer. Eso, como les decía, no se contempló en la orientación, pero lo estamos abarcando, ampliando aquí en la tutoría y después lo voy a poner en el espacio virtual, ¿verdad? Importante eso sí mencionarlo. Y también hay otra lectura que va más allá de la unidad didáctica, está subida en la plataforma y también está dada con un enlace de internet. Bueno, debo hacer la aclaración también que esta es una tutoría que se está grabando para facilitársela también a estudiantes que están privados de libertad, porque la UNED, dichosamente, está extendida a muchos centros, ¿verdad? Y entonces hay muchas personas que aprovechan su tiempo, estudian, sacan sus profesiones, ¿verdad? Aunque estén privados de libertad. Entonces, también debo mencionarlo y voy a empezar a hacer esas aclaraciones en las siguientes tutorías y en esta, ¿verdad? A partir de esta, sobre lo específico que es importante hacerle llegar de información a las personas privadas de libertad. Lógicamente, estas son personas que no tienen acceso a la plataforma, sino que el material se les hizo llegar en forma física. Entonces, así tienen la unidad didáctica y así tienen esta otra lectura que ustedes la tienen en la plataforma, que corresponde a las 4 conferencias mundiales sobre la mujer 1975 a 1995. Esto refuerza esta lectura que se manda adicional a la unidad didáctica, refuerza un poco lo que vemos en estos apartados que estamos diciendo, el 6.1.5, el 6.2.2, el 6.2.3 y el 6.3.3. Entonces, siempre es para profundizar sobre la temática de las conferencias mundiales, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer, como les decía, un pequeño repaso de estas lecturas, que es lo que nos va a interesar para aclarar un poco, como les decía, la temática y, por supuesto, profundizar para ver qué es exactamente lo que se debe cumplir en la tarea y más allá, también como lo digo siempre, más allá de una tarea, es también porque es importante que el curso, por supuesto, ¿verdad? Como decimos siempre, pues nos deje el aporte, ¿verdad? Y lo que nos interesa
aprender sobre todo de la temática y que como curso que se encuentra en el programa de humanidades, también lo que intenta es aportar información que nos enriquezca en el conocimiento de cuestiones que son sociales, ¿verdad? Y que nos incide a todos, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante también de retomar estos temas. Ahora voy a compartir lo que corresponde a la plataforma. Igualmente me dicen si se está viendo lo de la plataforma que tengo en este momento abierta. ¿Sí se ve? Tengo abierta la plataforma, lo que quiero saber es si la pueden ver. Bueno, la parte correspondiente al entorno. Bueno, em, importante mencionar que, bueno, estoy ingresando precisamente al entorno, a Aprendeu, porque realmente quiero revisar, ¿verdad? Precisamente algunos detalles, como les decía, vamos a empezar por lo que ya sucedió con la unidad 1. Primero, y además importante que creo devolvernos un poco en este tema, en el entorno ustedes se van a encontrar el espacio, que es la primera pestaña que se van a encontrar, que se llama avisos importantes. Aunque ustedes cuando ingresen tengan abierta otra pestaña, siempre devuélvanse a la parte que se llama avisos importantes para ver si hay algo que les compartí, les recordé o les enfaticé importante del curso, ¿verdad? Porque del desarrollo del curso, porque a veces dentro del cuatrimestre pues surgen situaciones o que necesitamos aclarar alguna situación que vamos viendo y que tal vez es necesario retomar. Entonces siempre va a estar ahí estos avisos que les llamamos pues los avisos importantes. Por supuesto que para hoy el principal aviso que teníamos era recordando, ¿verdad? Que hoy teníamos la segunda tutoría y que aquí mismo podían pulsar para ir a la parte de enlaces para tutorías, ¿verdad? Que es otro, otra mm, apartado que tenemos dentro de la pestaña bienvenida, ¿verdad? Entonces ahí en la bienvenida es donde tenemos absolutamente todos, como decir, los espacios o los subapartados donde tenemos los enlaces para tutorías, los enlaces para programa de radio, los enlaces para videoconferencias. Entonces, es importante siempre pues estar haciendo esta navegación, ¿verdad? Como llamamos, navegar siempre dentro del entorno y estarnos familiarizando con el entorno, ¿verdad? Entonces, importante eso por ahí. Tenemos otro anuncio en este momento también, que es que el 5 de marzo está programada, ¿verdad? Está calendarizada la primera videoconferencia de este curso. Este es otro aporte que se hace para ampliar sobre la temática, ¿verdad? Esta es una videoconferencia que tiene a cargo otro profesor, otro compañero de la Cátedra de Trabajo Social, que es el compañero Roberto, ahorita Roberto Hernández, creo, si no me equivoco. Y el compañero pues ya tiene su enlace preparado para el 5 de marzo, ¿verdad? Que estamos viendo que es la próxima semana y ahí él ahondará sobre alguna temática específica del curso, ¿verdad? Hay que aprovechar siempre estos espacios como por ejemplo la videoconferencia, los programas de radio, todo lo que ustedes puedan tener accesible. Igualmente es importante anunciar que este enlace de cuando esta videoconferencia se dé y quede debidamente grabada, también el enlace le será enviado a las personas que están cursando el de Género y Derechos Humanos, este curso en algunos centros penitenciarios, como lo decíamos ahora, ¿verdad? Entonces también puede ser que tengan acceso a la videoconferencia, ¿verdad? Eso es importante. Entonces,
Otro detalle, ¿verdad? Es que este compañero nos va a dar esa videoconferencia de 6 a 8, de 6 a 8 de la noche. Como les digo, también va a quedar grabada esa videoconferencia. Y como ven el tema, ¿verdad? Es que las luchas feministas de mediados del siglo, es relacionada con las luchas feministas de mediados del siglo XX. Pues esta es la primera. Estos son los dos anuncios que tengo aquí específicamente para ustedes, ¿verdad? Entonces, estos son los avisos más recientes que por favor siempre les digo y recuerden estar revisando, porque este, por ejemplo, del recuerdo de hoy de la tutoría, pues más tarde o mañana ya desaparecerá y lo que va a aparecer es el enlace de dónde quedó grabada, ¿verdad? Entonces, bueno, importante esto, por favor, siento la necesidad de verdad de devolverme a revisar la plataforma, el entorno, como lo quieran llamar. En la pestaña Bienvenida es donde por lo general se sube la mayoría de los recursos, ¿verdad? Que tenemos para el desarrollo adecuado del curso. En este caso, tenemos, por ejemplo, algunos documentos importantes del inicio del curso perdón por estar repitiendo, pero lo habíamos visto la semana, hace 15 días, pero he tenido algunas consultas, sobre todo relacionadas con las orientaciones, con la unidad didáctica, que había personas que no la tenían ubicada, ¿verdad? El documento como tal o los documentos como tales. Algunos documentos incluso, ¿verdad? Como que esta pestaña de bienvenida, ya tuve varias consultas, ¿verdad? No, ni siquiera la abrían, ¿verdad? Entonces no la habían visto o no le habían puesto tal vez la atención necesaria. Entonces, em, documentos importantes del inicio del curso. Aquí lo que se van a encontrar es, por ejemplo, algo que siempre les recomendamos a los estudiantes leer y conocer, que son las normas de etiqueta, cómo debo comportarme cuando estoy en un curso a nivel virtual. Las orientaciones que también están subidas aquí, pero también están afuera para que no se pierdan, ¿verdad? Y el reglamento general estudiantil, que son de todos los documentos tal vez los más importantes, ¿verdad? Porque aquí también está el reglamento que tiene que ver con los derechos y los deberes de los estudiantes, ¿verdad? Que entonces también para que sepan que ustedes tienen pues también todo un respaldo por cualquier eventualidad o cualquier situación que se les presente en el transcurso del cuatrimestre, ¿verdad? Lógicamente hay otros tantos documentos como cómo accesar a libros digitales de la editorial de la UNED, consejos para el uso de plataformas de la UNED, directrices para el trabajo en plataforma y demás, ¿verdad? Por aquello de que sea la primera vez que ustedes están en contacto, perdón, con las plataformas de UNED, ¿verdad? Los entornos como AprendeU, EstudiaU, ¿verdad? Que son más o menos los más conocidos y los que más utiliza la universidad. El otro documento que sigue es la unidad didáctica, género y derechos humanos. Tanto en la orientación como en cada instrucción de las tareas nos dice qué es lo que debemos leer, ¿verdad? Entonces, y en las orientaciones también eso está especificado. Entonces, la unidad didáctica o libro de este curso, como ustedes le quieran llamar, el libro de este curso es digital apenas en este cuatrimestre. Para los siguientes cuatrimestres es un libro que probablemente los estudiantes y las estudiantes van a tener que ir a retirar en sus centros universitarios. ¿Por qué? Porque este es un documento que está siendo utilizado por primera vez. Estamos estrenando libro, porque eso también les comentaba hace 15 días, estamos estrenando libro y este libro tiene que ser evaluado por los estudiantes y por otros profesores que también lo están utilizando para dar el curso, ¿verdad? Entonces, es muy probable que a todos ustedes, los que llevan este curso, ¿verdad? Sea a nivel virtual o a nivel presencial, como se les ha dado, como les mencionaba, con las personas privadas de libertad, es muy probable que les llegue una evaluación casi al finalizar el cuatrimestre, donde se les va a consultar sobre lo cómodo o lo fácil de lectura que resultó este libro o que ustedes puedan dar su
valoración de este libro, ¿verdad? En este momento, si bien es cierto, ya el libro está debidamente revisado, tuvo todo su tiempo de elaboración y demás, también tiene que ser sometido a valoración por las personas estudiantes y por algunas personas docentes. Entonces, ese es el libro que en este momento estamos utilizando, a pesar de que o lógicamente es nuevo, pero tiene que ser utilizado primero para ser evaluado y ver si hay que hacerle algunos cambios para que ya pase a ser impreso y que ya sea un libro que las personas puedan tener en sus manos, ¿verdad? Entonces, en este momento, el libro es digital. No se les indicó al inicio del curso o en la matrícula que tenían que retirarlo precisamente porque en este momento es material de manera digital, pero el documento está ahí subido, ¿verdad? Lo tenemos subido. En el caso, como les decía, de las personas que lo llevan este curso de forma presencial en los centros en los que están, les ha llegado el documento ya impreso en esas condiciones y se tiene que dar impreso porque sabemos que no tienen acceso al Internet. Entonces, por eso es que me detengo aquí porque una de las principales consultas, no de una persona, sino de varias, es que no sabían dónde estaba la unidad didáctica, ¿verdad? Entonces, y yo también les dije, bueno, lo vimos en la tutoría, se indica en las orientaciones, está en el entorno, ¿verdad? Pero para que sepan, y lo vamos, y en eso, por eso les digo, estoy siendo enfática en esto, está en la pestaña Bienvenida y aquí se lo encuentran un poco más abajo, Unidad Didáctica, Género y Derechos Humanos. ¿Qué hacemos si le damos pulsar encima? Inmediatamente nos abre el documento. Es un documento bastante pesado porque es un documento de muchísimas páginas y tiene muchas ilustraciones. Entonces les va a tomar, tal como está pasando, ¿verdad? En este momento, les va a tomar un tiempo para que se descargue, ¿verdad? Entonces es importante que lo sepan, por favor. Eso sí, no tienen que estar recurriendo a él cada vez que lo quieren abrir. Ustedes lo pueden descargar y ya lo pueden tener o en su computadora o, bueno, en su dispositivo donde ustedes lo quieran tener para lectura. Como pueden ver, como les decía, son 502 páginas lo que tiene este libro. No nos asustemos porque tampoco es que toda la unidad didáctica tiene que ser leída, ¿verdad? Porque también tenemos algunas lecturas adicionales y alguna información que se incluye aquí que es adicional y que no necesariamente está para evaluar. Esa es la unidad didáctica y ahí es donde está ubicada. Entonces, por favor, poner atención, ¿verdad? Nuevamente, revisar, descárguenla, ténganla a mano, porque es el material obligatorio de lectura y por tanto de evaluación. Seguido de esa unidad tenemos las orientaciones, que creo que ya también las tengo descargadas por acá. Las orientaciones del curso, que estas son las orientaciones que corresponden a la modalidad pues virtual, ¿verdad? Como lo estamos llevando ahorita, pero también tenemos las orientaciones que son las que corresponden a las personas que están privadas de libertad. Importante, es exactamente el mismo contenido, no podemos evaluar otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo único que no les podemos, que no les enviamos o que no les damos son cuando tenemos videos, por ejemplo, adicionales o complementarios, ¿verdad? Que al no tener el acceso a Internet, pues entonces se les manda solamente lo que es impreso. Pero también tenemos otro tipo de tarea, otro tipo de evaluación que hacen estas personas. Entonces, eso también lo vamos a ver detenidamente. En este mismo espacio de bienvenida tenemos lo que corresponde al foro cafetería, que eso ya, pues ya pasó, ¿verdad? Porque es el foro donde en la primera semana del cuatrimestre se deben presentar. Algunas personas lo utilizan, no todas las personas lo utilizan. Siempre para nosotros es importante porque siempre pedimos que se nos presenten, que nos digan de dónde son y que compartan algo de interés de sus vidas, porque también a nosotros nos sirve por aquello de que tengamos que hacer alguna modificación de algo para el transcurso del cuatrimestre, ¿verdad? Porque tal vez vemos que hay personas que, no sé, a veces nos han comentado
que tienen turnos de madrugada y que tienen turnos, ¿verdad? O que salen mucho de, no sé, de la zona central de San José, que viajan mucho a sus trabajos o dependen, ¿verdad? Entonces hay cosas que también a nosotros nos interesa saber con qué tipo de estudiantes pues estamos tratando, ¿verdad? Para también nosotros podernos acomodar incluso a esas realidades en el caso de que alguna persona nos solicite, ¿verdad? Algo en particular. Se van a encontrar también el espacio de enlaces para tutorías, que aquí están los 4 enlaces que vamos a tener. Ya, bueno, ya pasamos el primero, estamos en el segundo, nos quedan 2 y ahí mismo se van a encontrar los enlaces de las grabaciones, ¿verdad? Si ustedes le abren en esa parte donde dice enlaces para tutorías, se van a encontrar que ya está subida la primera tutoría, ¿verdad? La grabación de lo que sucedió hace 15 días. Aquí estamos viendo el enlace de la tutoría 2 y dice enlace de grabación, que aquí hoy, cuando terminemos este espacio, ¿verdad? Que estamos compartiendo, se va a subir acá y lo van a encontrar también acá. Este es un enlace que para mí es todavía más sencillo trasladarlo a YouTube porque ha sucedido que lo subimos en la nube de la UNED y hay estudiantes que del todo no pueden accesar. Entonces, por eso se lo encuentran como un enlace de YouTube, ¿verdad? Porque pues tuve que abrir un canal para esos efectos. Entonces, enlaces para videoconferencias, también como les decía, si bien yo se los pongo en avisos importantes, también es importante que recuerden que aquí hay un subapartado que es para específicamente esa información. Siempre revisen que hay nuevo, ¿verdad? En cada pestaña, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí se repite nuevamente, cuando es la primera videoconferencia, está el enlace de acceso, que este sí va a ser no por Teams, sino por Zoom y siempre se les pone como el identificador de reunión, que son unos números por aquello de que se los pida para poder ingresar. Y también está el espacio para poner el enlace de la grabación cuando ya el compañero termine esta videoconferencia y ya nos pase el enlace y nosotros lo subimos acá. Después, para el 2 de abril, vamos a tener otro enlace de la segunda videoconferencia, ¿verdad? Entonces, todo va a ir apareciendo progresivamente con sus días de anticipación. Eso relacionado con los enlaces para videoconferencias. También tenemos el espacio del foro de dudas. Si ustedes no han tenido la oportunidad de utilizarlo, pues aquí ya pueden ver que han habido personas que me han hecho alguna consulta, que en realidad el foro de dudas no tiene que ser solamente dirigido a la profesora o solamente la profesora quien responda. Si ustedes pues, se meten y ven alguna pregunta que ustedes saben la respuesta, ¿verdad? O que ustedes, o le pueden dar una sugerencia también, ustedes pueden contestar en ese foro. Por eso es un foro, ¿verdad? Si no, el foro no se haría y yo les diría que me hagan las consultas por el correo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sepan que eso también es para ustedes mismos. Y tenemos otro espacio, otro subapartado de foro que es el de donde se contempla la información de los programas de radio. Esta vez los programas de radio se les asignó el espacio el 13 de abril en esta emisora que es Radio Nacional, ¿verdad? Que es donde está un espacio para los programas de UNED y se van a transmitir, todos los programas son distintos, hay 3 programas de radio diferentes, ¿verdad? Pueden ser que sean 3 personas distintas los que montan el programa o puede ser que sean 2 personas, ¿verdad? Siempre también compañeros o compañeras de la cátedra, profesores de la cátedra de trabajo social. Eh, Hay unas transmisiones adicionales que se hacen por el Facebook de Onda UNED, que también es la parte que tiene que ver con esto de los programas de radio, ¿verdad? Y también en el Facebook, perdón, en el Facebook de Onda UNED o por Radio Onda UNED, ¿verdad? Son los programas que se transmiten igualmente, ¿verdad? Ahí la forma es, el plan es que ustedes tengan em, los programas de radio tal, siempre, los 3 programas de radio siempre a la mano, ¿verdad? Que no haya por donde no escucharlos, ¿verdad? Igual después pueden retomar, sí, pueden buscarlos porque si quedan grabados, ¿verdad? Todo lo que es con Onda UNED queda grabado. Eso en esa pestaña. Bueno, ustedes me dirán, profe, pero esto ya lo vimos hace 15 días o ya yo me lo sé, ya yo lo revisé.
Esto lo estoy haciendo porque la unidad temática 1, que es la que acaba de cerrar, tuvo una situación muy particular. Resulta que revisando los trabajos que ustedes presentaron, me encontré con que los glosarios se hicieron con información que no es la que está en en esta unidad, ¿verdad? No importa que ustedes puedan consultar otros autores, sea que ustedes tienen un documento, que pasaron por un curso y tuvieron la oportunidad de ver eso, o que por alguna circunstancia ustedes tienen un libro por ahí, o que lo buscaron en internet, o que vieron una entrevista y les pareció interesante retomar esa información. Hay infinidad de situaciones que se pueden dar, pero no se puede hacer un trabajo si no se toma en cuenta el material obligatorio de la unidad, ¿verdad? De esta unidad temática, en realidad de todo el curso. Por eso, si ustedes notan, cuando ponemos el material bibliográfico de las unidades en el espacio donde dice lecturas, en la pestaña de cada unidad, se van a encontrar una carpeta que dice material bibliográfico, ya sea de la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Cuando ustedes le dan clic ahí o pulsan ahí, se van a encontrar la información donde dice material de lectura obligatoria. En el caso, voy de nuevo haciendo la separación de los estudiantes que no están en línea, ¿verdad? No están llevando el curso en línea, sino que presencial. Tienen un documento que se les envía también donde dice exactamente esto que tenemos acá. Lecturas de la unidad 1. Material de lectura obligatoria de la unidad didáctica, capítulo 1. La unidad didáctica ya vimos que se encuentra en la pestaña que se llama Bienvenida. Y además hay otra lectura que es de esta organización Save the Children, ¿verdad? Que es una organización que atiende o ve las problemáticas y las situaciones de los derechos de la niñez, que también tiene en línea un glosario de términos relacionados al enfoque de igualdad de género. Estas dos documentos o estos dos documentos son los que son de lectura obligatoria. Cuando hablamos de que un material es de lectura obligatoria, es porque es lo que evaluamos. Por ejemplo, voy a hacerlo al revés. ¿Qué pasa si ustedes tienen estas lecturas obligatorias y a la hora del examen yo vengo y les pregunto una temática que ustedes no saben de dónde se lo sacó la profesora? Entonces ustedes pueden decir, ah, no, vamos a apelar a la profesora, le vamos a hacer una apelación porque la profesora está evaluando algo que no se vio en el curso. Vean lo importante de esto, ¿verdad? Eso significa que del mismo modo, yo no puedo aceptarles. Lo que pasa es que yo lógicamente no puedo hacer una apelación al estudiante, ¿verdad? Yo no puedo aceptarles trabajos que están hechos con información que no es de lectura obligatoria. Como les digo, pueden adicionar otras lecturas. En eso estamos de acuerdo. Pueden adicionar otras lecturas porque eso se deja a la libre siempre, ¿verdad? Usted siempre que citen y siempre que hagan la referencia bibliográfica, pero el material obligatorio no puede desaparecer de las tareas que ustedes hacen. Imagínense que lleguen al examen y ustedes digan, ¿qué me están preguntando aquí? ¿Por qué me están diciendo, no sé, sobre los derechos de la niñez? Estoy poniendo un ejemplo. O sobre los derechos de las personas adultas mayores, si lo que vimos fue sobre derechos humanos y sobre derechos de las mujeres. Entonces, ustedes podrían decir, no sé qué es lo que me están preguntando porque es un material que aquí no está, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo para mí como profesora. ¿Cómo puedo entender que se hayan hecho trabajos sin lecturas que correspondan a lo que estamos evaluando? Importantísimo, por favor. Como les digo, pasó para esta unidad y no les voy a decir que fue una persona.
revisé aproximadamente 27 tareas y de esas 27, por lo menos, así, por lo menos realmente, unas 20 tareas encontré que o usaban solamente alguna información de esta otra lectura de Save the Children o no usaban de la unidad didáctica ni de esta lectura de Save the Children, sino que de cualquier otros autores que se sacaron de internet o que encontraron por otros lugares. No estoy diciendo que el esfuerzo no valga la pena, por eso importante aclarar que por eso el trabajo no está del todo descalificado, porque lógicamente tengo que tomar en cuenta que hicieron el esfuerzo por hacer esa tarea, ¿verdad? Entonces, ahí sí debo aclarar que tampoco iba a ser tan tajante de poner un cero a todas las personas que hicieron una tarea con información que no es la del curso, ¿verdad? Em, Precisamente porque están cumpliendo con la temática, están haciendo su esfuerzo por hacer un glosario, porque estamos de acuerdo, todo eso se valora, pero necesariamente había que rebajar, sobre todo en la parte que tiene que ver con lo que se pide para el glosario, que tiene que ver con la información, ¿verdad? Y si no es la información o la parte que habla de las citas bibliográficas o las referencias, porque si no se están usando las referencias o la bibliografía que estamos dando, entonces ahí es los espacios donde podía pues calificar de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces, sí tener claro, por favor, que la unidad didáctica y las lecturas adicionales que se indican como obligatorias es lo que tiene que ser principalmente presentado en una tarea. Como les digo, que quisieron buscar un autor, que quisieron buscar dos autores, está perfecto y qué bien, siempre que lo citen bien, siempre que sepan utilizar las frases o lo que les interesa de ese autor, pero por favor, volvamos la mirada hacia el material obligatorio, ¿verdad? No lo vamos a obviar de ahora en adelante. Como pueden ver, también en las lecturas de cada unidad hay una, no todas las unidades lo tienen. Y tal vez lo que ustedes tienen no lo tienen los otros estudiantes que lo están llevando de forma presencial. Em, Hay un espacio de material complementario. Como pueden ver, no dice, no está dentro del material obligatorio. ¿Qué significa el material complementario? Significa que es un complemento, como su palabra lo dice, a la temática que se está desarrollando en cada unidad. Entonces, como complemento, yo lo voy a ver para que me ayude un poco a entender lo que estoy leyendo. O voy a leer esa lectura para ver si me aclara un poco más. O voy a ver el video, porque en el caso del curso en línea, si tienen algunos videos, voy a ver el video para ver de qué se trata y tal vez me aporte un poco más. Eso es complementario. ¿Qué significa también que este material que sea complementario? Significa que no se les evalúa, ¿verdad? Porque eso es si ustedes quisieron verlo o quisieron leerlo, ¿verdad? No es obligatorio. Lo que es obligatorio es lo que se evalúa. ¿Y dónde se evalúa? En las tareas y en el examen. Lógicamente, ¿verdad? Porque son los espacios donde tenemos para ir evaluando el aprendizaje. Ahora bien, se hacen tareas o se ponen tipos de actividades que resulten a ver, que no resulten tan aburridos o tan tediosos o tan rutinarios para los estudiantes, porque suele suceder que las tareas que se ponen normalmente son de resúmenes, de ensayos. Bueno, no vamos a decir que no utilicemos algunas veces ese tipo de tareas, pero tratamos en la medida de lo posible de que se compartan los tipos, las formas de tareas, ¿verdad? Que no sean siempre el mismo tipo de tarea, que no resulte tan tedioso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si pedimos un glosario, no es solamente para que ustedes vayan y busquen la palabra que nos están pidiendo en la tarea. Ah, voy a ir a poner lo que dice género, voy a ir a poner lo que dice patriarcado, voy a ir a poner lo que dice el libro de igualdad y ahora voy a copiar y pegar lo que dice androcentrismo. Porque también me encontré tareas que lo que hacían es copiar y pegar.
eso no es una tarea, sobre todo de un nivel universitario, ¿verdad? Estamos pretendiendo que un glosario, si bien es cierto, no es que vamos a inventar una palabra porque ya el concepto existe, se supone que vamos a hacer un glosario con lo que ya, lo que cada persona estamos entendiendo de esa lectura. ¿Cuál es el resumen que yo hago de androcentrismo para entender bien el concepto? ¿Qué puedo entender de lo que dice el autor y la autora? Me encontré una tarea que me gustó, debo decirlo, muchísimo, que tenía ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el machismo había puesto, no sé, un concepto, pero con sus propias palabras, ¿verdad? Lo que había sacado, digamos, de la lectura y ponía ejemplo cuando se considera que solo el hombre puede hacer tal cosa. En género, por ejemplo, puso su explicación con sus palabras, basándose lógicamente en las lecturas, y puso ejemplo, considerar que los niños no pueden jugar, o las niñas no pueden jugar con carritos, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, demuestra, ¿verdad? Esa persona está demostrando la comprobación de lectura, está entendiendo esto de lo que es, de lo que se está pretendiendo con la tarea, ¿verdad? Entonces, por favor, también tomar en cuenta que los tipos de tareas que se piden no es nada más para que ustedes fácilmente vayan, copien, peguen, ¿verdad? Porque entonces también, si en todas las tareas vamos a tener lo mismo, a lo mejor no les va a dar la nota, ¿verdad? Porque tal vez ustedes dicen, bueno, pero me saqué un 80, bueno, pero me saqué un 75, sí, pero si en todas las tareas sigue así y en el examen, que es el que tiene un valor todavía más alto, pasan cosas así, ¿verdad? De copiar, de pegar, porque no quise leer en el transcurso del cuatrimestre, porque no entendí, porque no tuve la intención de tratar de comprender con mis palabras lo que estoy leyendo. Entonces, a la hora del examen va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, también cuando vamos a calificar, recuerden que somos un montón de grupos, son como 22 o 23 grupos lo que está ahorita en el transcurso de este cuatrimestre somos muchísimos profesores y todos vamos a calificar todas estas tareas y todos estos exámenes en función de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces, por favor, guiarse, ¿verdad? Por las instrucciones, no tengan miedo en consultar lo que quieran consultar de la forma que lo puedan hacer, ¿verdad? En los centros penitenciarios también existen las formas de hacer las consultas porque tienen sus centros donde deben matricular, pueden enviar consultas si lo quieren hacer, tienen formas de consultar también. Aquí con mucha más razón porque están a un clic, como decimos ahora, ¿verdad? De hacerle una consulta al profesor o a la profesora. Em, Nada más, eso sí, por favor, con tiempo, ¿verdad? Se supone todos los profesores y profesoras tenemos que conectarnos durante la semana, no se nos exige conectarnos todos los 7 días de la semana, ¿verdad? Pero sí tenemos lógicamente la responsabilidad de que si me conecte el lunes, miércoles, viernes, por ejemplo, sábado, ¿verdad? Entonces, siempre hagan las consultas con tiempo, ¿verdad? No esperando que la hice hoy a las 8 de la mañana y a las 11:50 de la noche tengo que enviar la tarea y no he empezado a hacerla hasta que la profe me diga X y tal vez la profe ese día no se conectó porque revisó tareas, porque está subiendo notas a la plataforma, porque está haciendo otro tipo de gestiones y no se conectó exactamente para atender ese tipo de dudas, sino que las va a contestar al día siguiente y resulta ser que ya la tarea se tenía que entregar, ¿verdad? Entonces, todo con tiempo también por la misma circunstancia. Entonces, aclaro este punto, por favor, ¿verdad? Recordemos que la unidad didáctica está debidamente subida para que ustedes la puedan revisar, leer, ¿verdad? Devolverse sobre ella, volver a leer, volver a buscar lo que necesito y demás. Y apeguémonos para las siguientes tareas al material obligatorio que me solicitan. Si quiero adjuntar de otro autor o de otra autora, puedo hacerlo, ¿verdad? Eso no es inconveniente. Como bien ustedes lo debieron haber visto en las instrucciones del glosario, decía, voy a buscarlo por acá, en el punto
4 dice, se puede realizar aportes de otras lecturas o de información de Internet. Aportes, ¿verdad? No estamos diciendo que hagan el glosario desde otras lecturas, porque entonces, ¿para qué estamos montando este curso que ha estado en revisión, un curso que ya entró en rediseño, que tenemos un libro nuevo? Si le vamos a decir al estudiante, vaya por usted solito y busque las lecturas que quiera, ¿verdad? No podemos dejar a la libre un curso así porque lo que se pretende es que las lecturas que se hagan estén acordes con los objetivos del curso y sobre todo con la realidad nacional o internacional, nuestra realidad global, ¿verdad? Que queremos analizar a partir de un curso. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de derechos humanos, imagínense, hay temáticas de temáticas, pero lo que ustedes leen y lo que se les está evaluando y el material que se les pone como obligatorio y como complementario es material que ya fue leído en su totalidad y fue aprobado por profesores, por directores de cátedra, por la escuela, que tiene que ver con lecturas que son propias y específicas para la temática, ¿verdad? Importante mencionar que entonces, si ustedes pues encuentran cualquier lectura y vienen y hacen una tarea con esas lecturas que se encuentran, no podemos nosotros dar fe de que esas lecturas estén inclusive diciendo cosas correctas. Y entonces, ¿cuál es la información que ustedes están recibiendo, verdad? Entonces, por eso es que el material obligatorio se pone con ese carácter de obligatorio. Ya fue revisado por diferentes personas, sufrió modificaciones, otras sufrieron descartes, se dijo, no, esta no, porque esta es una lectura muy vieja, o esta no, porque hay una postura de este autor que más bien puede ser controvertida o puede más bien da para un curso un poco más elevado, está muy filosófico, está muy, ¿verdad? Cosas que pueden suceder que hemos tenido que descartar también lecturas. Entonces, todo ha sido un trabajo coordinado para que las lecturas lleguen a ustedes debidamente evaluadas y debidamente acreditadas, que es sobre todo la parte más importante, ¿verdad? Que no es cualquier lectura. Un profesor o una profesora que monta este curso, que en este caso les puedo decir desde mi conocimiento, porque este curso lo monté yo, un profesor o una profesora no puede montar un curso sin saber lo que está montando. Entonces nos lleva horas de revisión, días de revisión en muchos casos, para que entonces lo que llegue a los estudiantes sea la mejor información, la más reciente y que lo que diga ahí está cumpliendo con los objetivos del curso. Entonces tampoco podemos aceptar tareas que se hagan sin tomar en cuenta el material de obligatorio, ¿verdad? Entonces, esto en relación ya con lo que es la unidad temática 1, que lo pongo de ejemplo para que no nos suceda en adelante con ninguna otra de las tareas y mucho menos que nos pase nada con el examen, ¿verdad? Que al fin y al cabo también es lo que nos interesa. Paso a la unidad temática 2, que ya sería, de acuerdo a la agenda, lo siguiente que vamos a ver, ¿verdad? Una revisión entonces, ¿verdad? Partiendo de lo que nos pasó ya con la unidad 1, vamos a hacer una revisión adicional. Bueno, la ruta de aprendizaje, que esto es algo realmente muy resumido, ¿verdad? Que lo que nos dice es que esta es una unidad que se desarrolla del 24 de febrero al 8 de marzo de 2025. En el caso, vamos a ver, perdón, en el caso de los estudiantes que están en el entorno, pero un momento para revisar. Vamos a revisar lo correspondiente a la población privada de libertad. También, como les decía, vamos hablando de las dos poblaciones.
En el caso de las poblaciones privadas de libertad, que es lo que yo les llamo las poblaciones que lo llevan presencial, es una corta semana, ¿verdad? Del 24 al 28 de febrero que deben realizar esta actividad. En el caso de, sí, del 24 al 28 de febrero. En el caso del curso en línea, lo tenemos, perdón, estamos aquí en la ruta de aprendizaje, del 24 de febrero al 8 de marzo. Aquí tenemos más días porque en el caso de los estudiantes presenciales sí tienen unos diferentes semanas y solamente tienen 4 o 5 posibles fechas de entrega de tareas, por eso hay una diferencia. Pero bueno, en todo caso sigue siendo la misma unidad, ¿verdad? Que es la unidad temática 2 y que en este caso tenemos como objetivo de aprendizaje analizar la situación histórica de los movimientos feministas en pro de los derechos humanos y los derechos de las mujeres para la determinación del impacto de estas luchas en los procesos de transformación social. Es decir, en 2 palabras, vamos a resumir, vamos a analizar, para decirlo de alguna forma, cómo esos movimientos feministas vinieron a contribuir a otros procesos que ayudan en la transformación social, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que hacer ese análisis histórico y por eso es que vemos lo relacionado a los movimientos feministas que se han llamado o se han identificado como olas del movimiento feminista. ¿Qué tiene que ver como olas o como periodos? Para buscar un sinónimo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hay una primera ola que es cuando hablamos de las mujeres de la Ilustración, que va de los siglos XVIII y al siglo XIX. Viene una segunda ola que es considerado como el periodo de las mujeres sufragistas, ¿verdad? Que esto es ya todo lo que tiene que ver con el derecho al voto, el derecho al sufragio, que tiene que ver con la mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Por ahí nos aparece, de acuerdo a esas fechas, lo relacionado a el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y posteriormente, ya en las siguientes fechas, estamos hablando de una tercera ola que corresponde al periodo en que se dio la principal producción teórica del tema del feminismo y la institucionalización de derechos, que es cuando ya empezamos a ver cómo se crean comisiones, instituciones, organizaciones, consejos, cómo llega todo esto a formalizarse en Naciones Unidas, cómo llega esto a formalizarse como un tema de interés, ya no solo como reuniones, como discusiones, y ya que empezamos a ver cómo se va institucionalizando esta lucha por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ya eso corresponde a la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Que es todavía ya mucho más reciente, ¿verdad? Y el otro tema o el otro contenido es el que tiene que ver con las conferencias mundiales. ¿Por qué nos interesa hablar de las conferencias mundiales? Porque resulta que en estas conferencias se empezaron a tocar ciertos temas, ¿verdad?, de interés de las mujeres y eso fue como quien dice los primeros pasos para ir tomando decisiones en relación con esto otro que veníamos diciendo, con esa producción teórica, con esa institucionalización, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres. Entonces, cómo empiezan a surgir intereses, cómo empiezan a surgir preocupaciones y se empiezan a dar esas conferencias mundiales. Hay otras conferencias que ustedes las van a ver ya en la unidad siguiente. Creo, perdón, que sería en la unidad 4. Hay otras conferencias o convenciones o, ¿verdad? Tienen otros nombres, pero estas en particular se llaman conferencias mundiales, ¿verdad? Las 4 y son 4 conferencias mundiales, porque las otras pueden ser conferencias, pero no tenían la misma connotación, se discutían otros temas, se llevaban algunos argumentos diferentes o surgió por la necesidad de, no sé, ¿verdad? Pero estos son los que se hacen, estas 4 conferencias que empiezan en México en el año 1975. 5 años después se hace en Copenhague, en Dinamarca, que fue en el año 1980. 5 años después en Nairobi, en África, ¿verdad?
que es la de 1985, y después, 10 años después, se hace la cuarta conferencia en Beijing porque hubo una necesidad de extender el plazo precisamente porque se pusieron diferentes objetivos a nivel mundial y se dio como el plazo para ver qué cumplimientos se iban haciendo, qué otras temáticas eran importantes de tratar, y cada país que participaba tenía sus compromisos, ¿verdad? Entonces, quienes participaron en la conferencia de México llevaron sus compromisos a sus países y así sustantivamente, ¿verdad? Otra cosa importante es que cada conferencia mundial trató diferentes temas. No es lo mismo que se habló en la Conferencia Mundial de México que lo que se vino a hablar en 1995 en Beijing. Y no tienen, digamos, como los mismos em, objetivos, ni siquiera las mismas propuestas en los siguientes años, porque, por ejemplo, en la Conferencia de México se tocan ciertos temas, se proponen esos temas y se hace la propuesta para la siguiente conferencia. En la otra conferencia que vamos a hablar, bueno, los derechos em, de la mujer, no sé, a nivel de su inclusión en la política, por ejemplo, ¿verdad? Ya los derechos políticos de las mujeres. Entonces, se van tocando diferentes temas, pero importante, ¿verdad? Ver qué es lo que nos interesa en esta unidad. Para eso, como les decía ahora al inicio, tenemos el capítulo 2 y 3 de la unidad didáctica, que ustedes pueden decir, profe, pero es que son muy largos los capítulos. Si ustedes se ponen a ver, esta es una unidad didáctica de muy fácil lectura porque tiene muchas imágenes, muchas explicaciones, tiene actividades de autoevaluación. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, es una lectura fácil, ¿verdad? Se va haciendo y además se hizo precisamente de manera que no fuera muy cansada precisamente, y que la temática que se trata sea de fácil comprensión, ¿verdad? De fácil aprehensión. Entonces, importante, ¿verdad? Tomar en cuenta que para este momento estamos casualmente. Dice aquí capítulo 2, Historia de los movimientos feministas, primera y segunda olas. Y bueno, aquí empezamos a hablar de lo que decíamos, las mujeres de la Ilustración, características del feminismo de la primera ola, las mujeres relevantes, ¿verdad? De esta ola, quiénes eran, ¿verdad? Que aquí nos hablan, bueno, de Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, que son, digamos, como las principales mujeres que en su momento empezaron como a romper con todo eso, ¿verdad? Porque imagínense cuánto les debió costar, ¿verdad? En esas épocas poder hablar de los derechos de las mujeres. Después, el apartado 2.2 nos viene a hablar de la segunda ola, que son las olas sufragistas y los movimientos laborales. Ahora vamos a hacer un repaso rápido, ¿verdad?, de este tema. También nos habla de las mujeres relevantes, que aquí vienen como las principales, ¿verdad?, porque pudieron haber otras, pero las más reconocidas, ¿verdad?, que escuchamos de Lucrecia Coffin, de Clara Zetkin, bueno, de Rosa Luxemburgo, de Clara Campoamor, ¿verdad? Que son las principales representantes, porque cuando hablamos de las principales mujeres representantes de todo esto es porque ya sea que lideraban algunos movimientos o empezaron a escribir sobre, ¿verdad? Que ya tenemos un poco ahí cuando hablamos de la parte teórica que viene siendo incipiente durante la primera y la segunda ola, pero que ya para lo que es conocido como la tercera ola, ya hay suficiente teoría, ya hay personas autoras, ya hay personas críticas de este tema, ¿verdad? Entonces ahí va surgiendo todo eso. Por eso es importante identificar cuáles son estas personas. Como pueden ver dentro de este mm, capítulo, se toma en cuenta un poco lo de los orígenes del 8 de marzo, ¿verdad? Que son, digamos, como los antecedentes que tienen que ver. El capítulo 3 entra ya a lo que es la tercera ola, ¿verdad?, del feminismo, que tiene que ver con la construcción teórica y la institucionalización de los derechos de las mujeres. Procesos relevantes de la tercera ola, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo pasamos de la primera a la segunda, ¿verdad? Y cómo también nos damos cuenta de que ya viene la creación de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, cómo se plantea, ¿verdad?, la temática de los derechos de las mujeres.
como cambio, ¿verdad? Para esa transformación social. Y bueno, aquí ya hablamos de 1960 en adelante, ¿verdad? Que tenemos a sus representantes, ¿verdad? Que son también las principales mujeres críticas de ese entonces y que empiezan también a hacer una producción teórica, ¿verdad? Em, que son las principales representantes, que son Simone de Beauvoir y Betty Friedan, ¿verdad? Que son como las principales, eh, digamos, autoras y que pueden ir recogiendo o recopilando información y siendo las más críticas, hasta filósofas, podríamos pensar. Y aquí se nos habla de una cuarta ola en acción. Esta es una temática todavía que no es, como lo pueden ver en los contenidos del curso, no es de la prioridad. Estamos hablando de que la parte a evaluar es la primera, la segunda y la tercera ola. La cuarta ola, pues claro, importante conocerla, pero no está dentro de los contenidos así tan específicos de lectura, ¿verdad? Después de aquí brincamos al capítulo 6, que como les decía, lo único que tenemos que ver del capítulo 6 es lo relacionado a las conferencias mundiales de la mujer, ¿verdad? Que están, no es que estén desordenadas en su presentación, sino que para efectos de las autoras, cuando nos hacen este libro, ¿verdad? Van retomando algunos otros elementos que para el contenido del curso debemos ser un poquito más selectivos. Entonces, por eso es que no todo, ¿verdad? A ver, el capítulo sexto tiene una particularidad. Hay información que abarca esta unidad 2, pero para la unidad 4 nos vamos a devolver un poco nuevamente a este capítulo sexto, ¿verdad? Entonces, pero ya con otra temática, ¿verdad? Entonces, no se lee en un solo momento, en una sola unidad, porque los contenidos del curso están distribuidos de forma temporal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces vamos viendo en orden las temáticas, ¿verdad? Y por eso es que volvemos al capítulo después en la cuarta unidad. Pero todo está debidamente identificado, debidamente clarificado, así que no tienen de qué asustarse ni de qué preocuparse porque todo está dicho que es lo que nos interesa, ¿verdad? De cada capítulo. Entonces aquí para esta unidad nos va a interesar, como lo podemos ver aquí, Año Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, que es el 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, que es todo esto, ¿verdad? México, Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, Declaración de México y Plan de Acción, Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Ahí tenemos primera conferencia. Luego nos vamos a ir a buscar la segunda conferencia, que ven que la tenemos un poco más abajo, en Copenhague, que es el 6.2.2, Nairobi, que es la tercera conferencia mundial de la mujer, 6.2.3, y ahí brincamos, vean que no sigue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, vean que es segunda conferencia, vean que viene enumeradas como se deben. Primera conferencia mundial sobre la mujer, México. Copenhague, segunda conferencia mundial. Nairobi, tercera conferencia mundial. Me falta la cuarta, entonces la vamos a ir a buscar. La cuarta dice que es Beijing 6.3.3. Beijing, cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Eso es lo que vamos a leer de este capítulo para esta unidad. ¿Verdad? En la unidad 4, cuando ya hablemos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sí vamos a tener que devolvernos aquí y aquí ya vamos a hablar de la Conferencia de Viena, de la Conferencia del Cairo y de la Convención Belém do Pará, que son otras cosas, otras intencionalidades, otro tipo de de aporte, ¿verdad? Y que además, bueno, y sin olvidar la CEDAW, que es lo que tiene que ver con el Comité de Derechos de la Mujer en la Convención, perdón, sobre la eliminación, pero que también tiene su comité.
y su protocolo, que eso ya es un poco más amplio, que está como establecido dentro del Sistema Interamericano de Naciones Unidas, pero eso para la cuarta unidad. Como les decía, para esta unidad, lo que tiene que ver con el Año Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer y las 4 conferencias mundiales que vienen enumeradas. Primera conferencia mundial, segunda conferencia mundial, tercera conferencia mundial y cuarta conferencia mundial. Eso por el lado de lo que tenemos de, a ver, ¿por dónde estaba acá? De la unidad didáctica, ¿verdad? Eso es en relación con la unidad didáctica. Tenemos también, como les decía, otra lectura, que es la lectura de, voy a devolverme acá. Dice Universidad Autónoma de Chiapas, las 4 conferencias mundiales sobre la mujer. Está descargada, ustedes la tienen, ¿verdad? Bueno, a las personas que lo tienen presencial se les envía la lectura. Y en este caso también hay un enlace al que ustedes pueden ir, ¿verdad? Entonces ustedes también pueden ir a esa pestaña, pueden abrirlo y también se darán cuenta que es una lectura también muy sencilla que también brinda más información sobre las 4 conferencias mundiales y también nos ayuda a guiarnos para ver qué es lo que tenemos que leer en la unidad didáctica, ¿verdad? Que ya sabemos cuáles son. Aquí vienen, aquí se habla de la de México, ¿verdad? Inicio de un diálogo mundial, que esta es la primera conferencia mundial. La segunda es la de Copenhague, que es en Dinamarca, ¿verdad? Comienza el proceso de examen, ¿ves? Como pueden ver, va siendo un proceso, ¿verdad? Cada conferencia tiene su fin, tiene sus objetivos, ¿verdad? Y sus acuerdos incluso, ¿verdad? La tercera es en Nairobi, que se da en 1985, el nacimiento del feminismo a escala mundial. Ve que tienen hasta su propio nombre, ¿verdad? ¿Qué pasó en cada conferencia, ¿verdad? ¿Qué se logra avanzar? ¿Qué vimos del anterior? ¿Cuál es la evaluación que se hace, ¿verdad? Y todo lo que se va avanzando. Se toman medidas también. Y 10 años después se vuelven a encontrar en Beijing, que esto es en China, ¿verdad? Y bueno, muy interesante darse cuenta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se propuso ahí? ¿Por qué se hizo 10 años después, ¿verdad? Y qué marca Beijing en todos los derechos y la lucha del feminismo, ¿verdad? Entonces, por favor, también hacer lectura de esta que, como les decía, es una lectura relativamente corta y sencilla de entender y demás, ¿verdad? Entonces, por favor, poner atención, como les decía, a eso, a la unidad temática como tal, cuál es el material obligatorio. En el caso de el curso que se lleva acá por el entorno, hay videos complementarios de esta unidad que, bueno, en este caso es un video que es de la historia de los derechos de la mujer y hay otro video que son los derechos de la mujer que está en inglés, pero que tiene la opción de elegir subtítulos, ¿verdad? Eso también está ahí. Esto en el caso de ustedes que tienen el curso por internet. Vamos a ver lo relacionado a la tarea. Instrucciones de la actividad sumativa. Bueno, esta es la actividad de ustedes aquí en el entorno. La actividad que se definió para esta unidad es una revista digital, es realizar una revista digital. ¿Para qué una revista digital? Bueno, lo que se trata es que ustedes puedan hacer básicamente una síntesis de esa información que se leyó, ¿verdad? Entonces, como podemos ver y lo vamos a revisar, hay indicaciones de formato, todas las tareas tienen indicaciones de forma como indicaciones de fondo o de contenido, ¿verdad? Entonces, ya decimos, bueno, se hace la tarea en un PDF, ¿verdad? Bueno, como lo tienen que guardar y subir, debe citar y referenciar bibliográficamente el material de apoyo, ¿verdad? Y utilizado según las normas de APA séptima edición. Recuerde el uso adecuado de orden, ortografía y redacción en el desarrollo de su tarea y se recomienda un mínimo de 4 hojas y un máximo de 8.
de la revista digital, ¿verdad? Lea y observe los documentos y videos de la documentos de lectura obligatoria. Aquí son solamente los documentos porque los videos no son obligatorios. Ah, bueno, y complementaria a la unidad 2, perdón, sí. Lea y observe los documentos y videos, lo de lectura obligatoria y lo de lectura complementaria. Elabore la revista de acuerdo con las siguientes indicaciones, ¿verdad? Aquí se nos da todas las indicaciones de cómo hacer una revista. Normalmente nosotros solo damos las indicaciones más sencillas, que son las que se dan en el formato de Word, porque no todo mundo conoce algunos otros programas. Por ejemplo, solo voy a mencionar el más famoso que es Canva, pero yo sé que existen muchos más y no todo el mundo tiene ni acceso o no lo conoce. No sabe tal vez cómo es que se utiliza, tal vez nunca ha tenido la necesidad de utilizarlo. Entonces, siempre ponemos la forma más sencilla. Guíese por lo más sencillo que nos encontramos en una computadora, ¿verdad? Que es como el sistema más básico que usamos en las computadoras, que tiene que ver con Word. Entonces, perfectamente una persona puede hacer una revista así sencilla, ¿verdad? No necesariamente en programas más mm, pro, ¿verdad? Un poco más profesionales, como decimos, pero sí que lo tenga que subir en PDF, en este caso de los estudiantes que están en este entorno, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes hacen la revista, ustedes definirán de acuerdo a las indicaciones que se dan de cómo se hace una revista en Word y tomar en cuenta, ¿verdad? Todos los contenidos que debe haber comprensión de lectura acá. Por favor, ¿verdad? Lo que pasó y lo que les decía ahora con la revisión que hicimos o el repaso que hicimos de la tarea 1. El contenido de la revista tiene que demostrar comprensión de lectura. No se vale copiar así tal cual y pegar, porque entonces es muy sencillo. Ustedes van a ver, vamos a ver qué me están pidiendo aquí. Primera ola de las mujeres de la ilustración. Voy a ir al libro, corto una parte y la pego. Entonces no estoy leyendo, solamente estoy haciendo la tarea por obligación de que me están pidiendo la tarea así, así, así. Se trata de que yo lea. Si no puedo hacer una lectura a profundidad, bueno, por lo menos una lectura que me permita la comprensión básica de lo que me están pidiendo y sentarme a hacer una tarea con toda la tranquilidad de que estoy entendiendo y que estoy aportando. Entonces, la primera ola, por ejemplo, es una de las cosas que se debe contemplar en la revista. Entonces, ¿qué me interesa poner de la primera ola? Bueno, ya yo vi en el libro que la primera ola se refiere al movimiento cuando las mujeres de la ilustración empezaron. Bueno, entonces, ahora yo, ¿cómo lo pongo en mis palabras? La primera ola tomó en cuenta o tuvo tales y tales movimientos, hacer un resumen en mis palabras. Lógicamente, si voy a copiar una frasecita, un renglón, tal cual como lo escribió las autoras de esa unidad didáctica, entonces yo tengo que usar la cita bibliográfica como se debe citar. Abro comillas y cierro comillas donde termina la frase de la persona y cito, ¿verdad? No sé, el apellido. Figueroa, no recuerdo ahorita el apellido, sí, Figueroa. Figueroa et al, ¿verdad? Y que son más o menos como se cita, página tal y ya, año tal, página tal, ¿verdad? Entonces, hay que saber citar también, hay que saber qué es lo que me va a interesar. Si estoy solo utilizando información, ¿verdad? De ellas, pero lo estoy poniendo en mis palabras, entonces yo voy a mencionar, según Figueroa y otras, o según Figueroa et al, como se cite, ¿verdad? Em, la primera ola estuvo, no sé, caracterizada por esto y esto, con mis palabras. Pero ya estoy diciendo quién es, de dónde estoy tomando esa información, según Figueroa y otras tal y tal situación, ¿verdad? Pero si ya me voy a robar frases tales como están escritas en el libro, tengo que hacer esa citación, ¿verdad? Por favor. Entonces, mantener eso, ¿verdad? Para que no se pierda em, la forma en que se debe hacer un documento. Así sea una revista, un ensayo, lo que sea que estamos haciendo, no podemos, como decimos, robarle la información o robarle las palabras a otra persona sin dar el crédito de dónde lo estoy tomando, ¿verdad?
Segunda ola, las mujeres sufragistas. Tercera ola, la producción teórica. Si ustedes se dan cuenta, aquí se puso que la revista debe tener un mínimo de 4 hojas y un máximo de 8. Entonces, ustedes van a distribuir los temas. Si son 8 hojas que me van a salir en 8 y estoy viendo que tengo uno, dos, tres, y aquí tengo 3 temas, aquí me la puedo jugar en 2 o 3 hojas y estas conferencias en otras 4 hojas, digamos. Entonces, que la información sea suficiente, que sea bastantita información, porque vea que se nos están dando de 4 a un máximo de 8. ¿Por qué 4? Porque podemos pensar que las olas se pueden hablar en 2 páginas y las conferencias en 2 páginas, siempre que sean personas que sepan hacer síntesis. Pero si quieren poner algo más, o si quieren, o poner imágenes, o poner, ¿verdad? Porque también se pide que sean creativos y creativas, ¿verdad? Entonces también, pues ustedes van a tomar más espacio, ¿verdad? Van a decir, no, aquí voy a poner una imagen que me encontré, que es así, así, y la voy a poner aquí porque tiene que ver con la conferencia. O se me ocurre pensar que como aquí trataron el tema de la igualdad, entonces voy a buscar alguna imagen que te esté relacionada con la igualdad, qué sé yo. Como revista que nos pusieron, ¿verdad? Que no sé, antes es que era muy sencillo porque encontrábamos revistas físicas, íbamos a una cita a un doctor y habían revistas para ver y nos entreteníamos viendo cosas. Entonces, hagamos el ejercicio de que estamos haciendo una revista de ese tipo, como si la fuéramos a imprimir y se la fuéramos a dar a alguien, ¿verdad? Entonces, para ser un poquito exigentes con nuestro trabajo, ¿verdad? Un poquito creativos, ¿verdad? Como lo digo siempre, estamos en un nivel universitario, entonces se supone que ya yo pasé por escuela, por colegio, ya aprendí algunas cosas, ya sé que hay unas cosas que me salen mejor que otras, ya tengo tales habilidades y tales capacidades, yo sé que no tengo todas las capacidades ni todas las habilidades y todos los seres humanos somos diferentes, pero si ya estamos en un nivel universitario, que el trabajo se note de nivel universitario, ¿verdad? Entonces, por favor, una revista digital en esa línea, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, importante, se evalúa que los contenidos de las lecturas se evidencien en la revista, pero debe ser redactadas en sus propias palabras. Vea que aquí lo dice lo que les vengo diciendo. La información se debe presentar de forma organizada y clara. Tanto el contenido escrito como imágenes deben estar debidamente citado y referenciado. Y ahí vienen algunos ejemplos de cómo hacer una revista digital. ¿Verdad? Más o menos cómo se pueden distribuir en columnas el texto, cómo se pueden meter algunas imágenes grandes como imágenes sueltas, chiquititas en un cuadro, qué sé yo. Ustedes serán las personas creativas y las que están a cargo de realizar esa tarea. Eh, Importante, se les adjunta la rúbrica de evaluación. ¿Para qué mandamos la rúbrica de evaluación de una tarea? Precisamente para que ustedes no se pierdan, para que ustedes digan, dice que contenido de las olas del feminismo presenta lo solicitado en las 3 olas y está fundamentado teóricamente. Entonces yo digo, ay, voy a ver si se me está olvidando una ola o voy a ver si esta quedó como que un fundamento ahí medio, no estoy diciendo mucho, está quedando muy sencillo, muy simple. Si alguien viera esta revista no la va a entender, entonces mejor voy a ampliar. La rúbrica siempre nos va a servir como guía para saber qué es lo que me van a evaluar y qué es entonces lo que debo hacer. Siempre tratando de ser, como les digo yo, creativos, dar un poquitito más de lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, como pueden ver, es una rúbrica que tiene un valor total de 30 puntos, pero que la tarea tiene un valor de 2 sobre 10, que es el total del curso, ¿verdad? La anterior tarea tenía valor de 1 sobre 10 del total del curso. Em, el siguiente criterio a calificar o que deben incluir es el contenido de las conferencias mundiales. Ahí deben revisar, ¿verdad?, que presenta lo solicitado de las 4 conferencias y está fundamentado teóricamente y con argumentación personal atinente. ¿Verdad? Vea que aquí se está diciendo, está fundamentado lo que está diciendo, aunque lo esté diciendo en sus propias palabras. ¿Verdad? Entonces, no es que voy a decir, es que las conferencias mundiales, se hicieron porque
y la gente tenía ganas de encontrarse y de discutir sobre ciertos temas que en ese momento a alguien se le ocurrió pensar que podrían ser de interés. Entonces yo digo, no, eso no está fundamentado teóricamente, ¿verdad? Entonces hay que hablar con fundamento, pero en mis palabras, ¿verdad? Entonces ahí ya se van bajando puntos, ¿verdad? Vean que se baja muchos puntos, ¿verdad? Tomen en cuenta que hay unas partes que valen más. Por ejemplo, el primer criterio que tiene que ver con las olas del feminismo vale 9 puntos el máximo. ¿Por qué? Porque como son 3 olas, se les está dando 3 puntos al desarrollo de cada ola. El caso de las conferencias mundiales, como son 4, se les está dando 3 puntos a cada desarrollo de cada conferencia mundial. Entonces, por eso vale 12. Pero vea que si ya me paso a la siguiente casilla, a la par, ya vale 9. Ya perdí 3 puntos ahí, ¿verdad? Entonces, y vean, si nos vamos más para atrás, ya perdí 6 si quedo en este puntaje donde dice que presenta lo solicitado de una o dos conferencias con fundamentos teóricos y con construcción propia atinente aquí. Es decir, solamente vine y hablé de una o de dos conferencias y esto solo costó 6 puntos. En cambio, por haber hablado solo de una y dos conferencias y no de las 4, ya perdí 6, porque esta valía 12, ¿verdad? Aquí la primera valía 12. Entonces, si aquí está valiendo 6, entonces estoy perdiendo 6 puntos de viaje, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con todo lo que se pide y vayan revisando. Importante la parte de la creatividad. Cumple con los 4 criterios indicados: idear un título de revista, incluir ilustraciones, ordenar la información en columnas y con ampliación de tamaño en los subtítulos para atraer la atención del lector. Vea dónde están los puntos a evaluar. Revisen, por favor, la rúbrica, no que sea algo ahí como se me ocurrió hacerlo y ya. No, todo tiene una guía, todo tiene un valor, por favor, ¿verdad? Cumple con las indicaciones de formato. Les recuerdo que arriba habíamos puesto las indicaciones de formato, que es que la tarea se adjunta en un PDF, que debe citar, perdón, y referenciar bibliográficamente, el uso adecuado del orden y ortografía y el mínimo de 4 y el máximo de 8. Me presentan una tarea de 10 páginas, ya ahí tenemos una calificación que no es. O presentan una tarea de 2 hojas, tampoco es, porque hay un mínimo y hay un máximo, ¿verdad? Entonces, por favor, valorar todo eso, ir a la, a la rúbrica para ir paso por paso para que vean qué es lo que se debe evaluar. Vean que aquí también lo dice: para efectos de esta actividad se debe dar un formato creativo, idear un título de revista, incluir ilustraciones, ordenar la información en columnas con ampliación de tamaño en los subtítulos para atraer la atención del lector, entre otras ideas. Lo que se promueve con esta actividad es generar la aprehensión del conocimiento de una forma creativa. Pero aquí les estoy diciendo qué es, ¿verdad? Pasos para tener en cuenta, y abajo, como lo pudieron ver en la rúbrica, se está evaluando eso, ¿verdad? Entonces, si ya le faltó una de esas cosas, ya vale 3, ya se ganó 3 puntos. Si ya le faltaron 2, ya solo se ganó 2 y así vamos para atrás. Esta es la tarea tarea 2 de este curso y que tiene un máximo de tiempo a entregar el 8 de marzo. También está la tarea de las personas que lo hacen presencial, que es una línea de tiempo. Entonces, aquí también importante mencionar, ¿verdad? Porque esta tutoría, como les decía, también va para estas personas, la grabación se les va a hacer llegar, entonces por eso también debemos hablar de otra tarea, una línea de tiempo que también se les envía en la orientación y en la orientación alguna mención que se hace de esto, ¿verdad? Pero también en las instrucciones de la tarea se envía cómo se hace una línea de tiempo en el caso de ustedes, que son personas que lo hacen presencial, ¿verdad? em, Se da la opción de que las tareas se hagan también a mano. También hicieron ya una tarea que ya debieron presentar, que también fue un glosario. Eso sí fue igual a las personas que lo hacen virtual. Y en este caso sí varía. En este caso lo que se pide es una línea de tiempo, no una revista digital, pero también se les da la posibilidad de que si tienen opción a que
pues puedan usar una computadora, que a veces pasa, ¿verdad? Puedan usarla, entonces hacer una línea de tiempo en computadora o bien hacer una línea de tiempo a mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la línea de tiempo? Precisamente lo que interesa es hacer un resumen o una síntesis también de forma creativa, de manera que se puedan presentar los diferentes acontecimientos como son las olas que van por tiempo, que van por periodo, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo en una línea de tiempo y las conferencias mundiales. Entonces, por ejemplo, la primera ola debería ser lo primero que me salga en la línea de tiempo, ¿verdad? Porque sucede allá por los siglos XVIII y comienzos del siglo XIX. Después, perdón, siglo XVII y siglo XVIII. Después viene la segunda ola, que ya estamos hablando del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Entonces, ahí, ¿qué pasa ya más o menos en la segunda mitad del siglo XIX? Viene la primera conferencia, que es la de... Ah, no, perdón, ahí todavía no. Ya sería cuando estamos en la tercera ola. Ya cuando lo vamos poniendo en la línea del tiempo, en la tercera ola que se da más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, ahí ya viene, perdón, del siglo XX, ya viene la primera conferencia mundial, que es la de México. Entonces también, que es 1975. De acuerdo a eso, entonces ya tengo que empezar a meter las conferencias mundiales en la línea de tiempo. Es decir, tiene que llevar un orden cronológico, por eso se llama línea de tiempo, ¿verdad? Y ahí vienen unos ejemplos también de cómo se hacen en Word si tuvieran, lógicamente, estas personas acceso a alguna computadora. Si no, pues lógicamente a mano. Y aquí vienen ejemplos también de cómo se hacen líneas de tiempo a mano y en Word, ¿verdad? Entonces, hay ejemplos también que se les hizo llegar en las instrucciones de la tarea y que se les hizo llegar en la orientación, así tal cual como se está viendo acá, para que más o menos sepan cómo se hacen las líneas de tiempo de acuerdo a los años o a los siglos y que también cada línea de tiempo debe llevar información de lo que sucedió. Si estamos hablando de la primera ola, también debo hacer un resumen en mis palabras. ¿Qué quiero poner en ese año o en ese siglo de la primera ola? ¿Qué quiero decir de la primera ola? ¿Verdad? Entonces, importante también que no es tan sencillo como se ve solamente en esta imagen, ¿verdad? Porque esto es apenas algo como mm, ejemplo. Para poner información, tienen que leer toda la información y hacer la línea de tiempo. Esto, como les decía, en relación con la orientación que le llamamos contextualizada, que es para las personas que lo hacen o lo llevan de manera presencial en centros penitenciarios. En este caso, no aplica, lógicamente, para personas que lo están llevando en línea, como lo hemos venido viendo acá, ¿verdad? Vamos a ver. Esta tarea, entonces, como les decía, vence en el caso de las personas que lo llevan por el entorno de AprendeU, vence el 8 de marzo y en el caso de las personas privadas de libertad, el 28 de febrero. Muy bien. Aquí en este caso, como les decía, la información que tienen que revisar y que tienen que leer y que tienen que darle prioridad es la que tiene que ver con específicamente las olas del feminismo, que como lo vimos en la unidad didáctica está debidamente identificada, ¿verdad? Y por favor, no les puedo decir cuál es la parte que le tienen que dar más o menor prioridad porque toda la información es importante, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve saber, por ejemplo, para qué la primera ola, qué significó la primera ola? Bueno, es cómo esa lucha por los derechos de las personas, de las mujeres, ¿verdad? Se fueron ganando progresivamente. Voy a tratar de ir aquí a la página 58 nada más para que revisemos un poquito en estos últimos minutos que nos quedan de tutoría. Nada más voy a revisar si no hay alguna consulta que me hayan escrito. No. Vamos a ver.
Llegamos al capítulo 2, como les decía, ¿verdad? Que vamos a hacer una revisión, nada más así en este tiempo que nos queda. Historia de los movimientos feministas, primera y segunda olas. Importante, ¿verdad? Identificar representantes de estas olas, ¿verdad? Em, ¿Qué significan? ¿Por qué se llaman olas, verdad? ¿Por qué les llamamos olas del feminismo? Y sobre todo, ¿cuáles han sido las luchas principales o los avances que se dio en cada periodo, verdad? Entonces, em, vimos que la primera ola, ando buscando la información por acá. Vimos que la primera ola tiene que ver con lo que se llaman las mujeres de la Ilustración, que es el periodo, ¿verdad?, que se dio entre los siglos XVIII y XIX, ¿verdad?, que está vinculada precisamente con ese periodo de la historia de la humanidad, ¿verdad?, que es el de la Ilustración. Y bueno, que tiene que ver con que fue la temporada en que predominaba, como lo dicen las autoras, em, predominaba el interés por la libertad de pensamiento, por el uso de la razón y que había mm, como una lucha constante o interés constante, ¿verdad? De criticar todo lo que estaba ya establecido, ¿verdad? Es por eso que les hablaba ahora hace un rato de cómo empiezan a surgir estas primeras pensadoras, personas críticas, que en definitiva se convierten en filósofas de todo lo que están viendo, de todo lo que están viviendo, ¿verdad? Entonces, personas que empiezan a cuestionarse sobre lo que estaba sucediendo, sobre todo en este caso lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, em, importante, ¿verdad? Como les decía, ¿qué nos interesa de esto? Bueno, tomar en cuenta cuáles son esas mujeres, ¿verdad? Que empezaron a formar parte de esos movimientos, por qué les interesó formar parte de esos movimientos, ¿verdad? Y cuáles eran esos movimientos, ¿verdad? Como podemos ver, empiezan a hablar aquí, bueno, hay un ejemplo, aquí se nos viene diciendo, ¿verdad? Que la Revolución Francesa sustentada en esas ideas filosóficas de la Ilustración, da el salto a la reflexión del activismo político con la toma de Bastilla. Imagínense desde cuándo estamos hablando de verdad en la parte de la historia, ¿verdad? Entonces, hay un momento, ¿verdad?, en que las mujeres también empiezan a cuestionar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Empieza a cuestionarse que aquí es importante tomar en cuenta que no es solo un periodo en que solo las mujeres cuestionan, sino que precisamente por esa revolución de alguna forma política, económica, ¿verdad? Ponen entredicho también ese poder de monarquías que existían, ¿verdad? En ese momento. Entonces, nace precisamente en Francia, con todo lo que sucede en Francia en ese momento, y entonces viene ya una discusión, ¿verdad? De todas esas poderes de las monarquías, de los reyes, ¿verdad? De cómo otras personas más bien sufrían precisamente por ese poder, ¿verdad? Por ese tiranismo de alguna forma, ¿verdad? Esa tiranía, perdón. Entonces, empieza a dársele un poco ya al pueblo como a sublevarse un poco, ¿verdad? A reclamar un poco sus derechos y es como surge también entonces el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, un poco empieza por una cuestión que empiezan a ver como relaciones un poco tirantes entre el pueblo y quien los gobernaba. Entonces, a partir de ahí también empiezan a surgir algunas personas que empiezan a cuestionar eso y dentro de eso hay mujeres que empiezan a cuestionar eso, ¿verdad? Y ya no solo se va dando el tono a una crítica del poder como tal, sino también al poder masculino, ¿verdad? Entonces es cuando empiezan a ver como críticas, ¿verdad? Porque se va surgiendo, se va avanzando en el tema de los derechos como tales, ¿verdad? Pero no se habla en particular de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Sino que tenemos como ejemplo, y que nos dicen las autoras también, que más bien se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y que básicamente en aquel entonces era eso nada más, ¿verdad? Se convertía nada más en los derechos del hombre. Entonces, lógicamente, eso genera que haya una lucha, ¿verdad? Ya con tono de, como decimos, con tono de mujer, ¿verdad? Que empiece a luchar también, porque ¿por qué solamente los derechos del hombre, ¿verdad? Como tal. Bueno, ustedes lo van a ir viendo en la parte de toda esta historia, ¿verdad? Porque no nos vamos a detener aquí a hacer una lectura de todo esto, ¿verdad? Pero sí.
como les decía, revisar esos antecedentes, entender esos antecedentes, cómo empieza esa lucha en Francia, ¿verdad? ¿Por qué se asocia con este periodo de la humanidad, de la Ilustración, de la Revolución, ¿verdad? Francesa también, cómo la Revolución viene, como su palabra lo dice, a revolucionar pensamientos también, ¿verdad? Ideas y a cuestionar tanto el poder como también empiezan a cuestionarse el poder, porque solamente hablamos de reyes, de que, como todavía lo vemos hoy en día, ¿verdad? Que hay cosas que todavía predominan, que los herederos tienen que ser hombres y que por eso están obligadas a tener hombres en la familia, digamos, de las monarquías para que puedan heredar un poder. Todo eso viene desde entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, empezaron a hacerse esos cuestionamientos porque solamente los hombres podían tener ciertos privilegios y ciertos beneficios, ¿verdad? Bueno, después tenemos ahí las características del feminismo de la primera ola, ¿verdad? Importante que lo revisen también. Vienen las primeras reflexiones en torno a la igualdad, ¿verdad? Que eso es importantísimo, que si lo podemos ver de alguna forma, hasta hoy en día seguimos cuestionándonos este tema, ¿verdad? De la igualdad. Después dice que se formulan ciertas preguntas, ¿verdad? También en torno a la exclusión de las mujeres, ¿por qué los derechos solo estaban correspondiendo a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hablar de los derechos de las mujeres también? Y bueno, empiezan a haber algunas primeras reflexiones, ¿verdad? Críticas ya muy formales, ¿verdad? Que son las que a posterior empiezan a dar forma al feminismo, sirven de base, ¿verdad? Para el feminismo. Vienen y nos mencionan las mujeres relevantes de la primera ola, ¿verdad? Que son conocidas, ¿verdad? Que ahora lo decíamos, Olympe de Gaulle, Mary Wollstonecraft y Flora Tristán, que son, por ejemplo, de mujeres que formulan las primeras reflexiones. Ellas son básicamente las primeras filósofas, ¿verdad? En este tema, reconocidas durante ese periodo, son mujeres sobresalientes. Aquí se habla un poco de cada una de sus obras, ¿verdad? ¿Qué hicieron, ¿verdad? Bueno, en el caso de, de Olympe de Gaulle, que también ella hizo una declaración de derechos de la mujer, Olympe de Gaulle, ¿verdad? Es muy importante también el, el, el aporte que hace ella, ¿verdad? Que no es solamente criticar, sino que también aportó. Bueno, ahí van revisando. Después, también, bueno, la otra defensora de la educación de las mujeres, ¿verdad? Que es Mary Wollstonecraft, que también, pues, hace una lucha muy particular, ¿verdad? También que tiene que ver con la parte de que ella creía firmemente en que las mujeres debían ser educadas para poder accesar y poder pelear por sus derechos, ¿verdad? Entonces, también ella hace pues hincapié en ciertos temas, también crea algunas obras, ¿verdad? Que se pueden leer por ahí después. Bueno, ya después viene otra, ya después vamos a llegar a la segunda ola, ¿verdad? Que pasa lo mismo. Aquí las autoras nos hablan, bueno, hay un resumen también de los avances de la primera ola, que eso es importantísimo que ustedes lo tengan y lo puedan resumir, tanto para ustedes, para el conocimiento, como para la tarea. Viene una actividad de evaluación, ¿verdad? Revisando un poco ya lo que es la temática. La segunda ola, lo mismo. Que es lo importante que debemos tomar de aquí? Bueno, el periodo, de cuándo a cuándo va esta segunda ola, qué se avanza en relación con la primera ola y sobre todo lo que tiene que ver con la parte del derecho al sufragio, ¿verdad? Cómo empieza a darse en otros países, ya no es solamente Francia, ¿verdad? Ya empieza a hablarse del tema del sufragio, ya nos llega el tema un poco más cerca, porque ya nos llega el tema Estados Unidos, ¿verdad? Ya se empieza a ampliar sobre la temática, empiezan a haber más movimientos sociales, ¿verdad? Más luchas, básicamente, ¿verdad? Marchas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la vindicación de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y entonces ya se va formando, que esta es la parte importante, ¿verdad? De la segunda ola, que empieza a diferenciarse de la primera, porque ya las diferentes ideas que se venían teniendo en la primera ola se empiezan
empiezan a tomar forma, ya empieza a haber un activismo más formal y es tal el activismo que se empieza a luchar por el sufragio, porque las mujeres dicen, ¿por qué solo los hombres pueden salir a elegir a quienes nos van a gobernar? Nosotras también queremos elegir a una persona que nos represente, a una persona que también esté interesada por nuestros derechos y demás, ¿verdad? Entonces, viene ahí una serie de a ver, tal vez esto es como la parte del avance más en político, ¿verdad? La parte política y la representación de las mujeres. Entonces, también muy importante, ¿verdad? Hacer una lectura integral de todo esto, ¿verdad? Que tenga que ver esa diferencia, como les decía, con la primera ola, ya con la segunda ola. Vienen los eventos relevantes, ¿verdad? De la segunda ola también, que tiene que ver con bueno, la declaración de Seneca Falls, que es otra declaración que se hace también, y básicamente es la que inaugura, ¿verdad?, el derecho al sufragio de las mujeres, que también es una respuesta a toda la lucha que se dio, ¿verdad? Como les decía, vamos llegando ya después, pues, a Estados Unidos, cómo fue llegando todo lo que se venía desde Europa, ¿verdad?, para Estados Unidos y que logra instaurar, ¿verdad?, el sufragio femenino que a nuestro país llega mucho después, ¿verdad? Pero eso después se puede ver en un resumen que creo que se tiene para la cuarta unidad, si no me equivoco. Ajá. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que también a nuestro país llega básicamente muy reciente, ¿verdad? Nosotros en nuestro país podemos hablar de que a la segunda mitad del siglo XX es que podemos venir hablando del sufragio en las mujeres, ¿verdad? Entonces, básicamente es un derecho muy, muy, muy nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que se fue logrando en otros países, en otros momentos, pues a nosotros nos llegó mucho después, pero bueno, es parte como respuesta también a esa lucha, ¿verdad? Mm, bueno, aquí se pueden encontrar casi que una línea de tiempo, ¿verdad? De cómo se fue dando esto a nivel europeo, posteriormente en otras latitudes, como en Estados Unidos, cómo llegó. Ah, bueno, aquí también hay un resumen, ves cómo va llegando, dónde empieza en 1861, que se obtiene el sufragio femenino en Australia, y ahí va después en Wyoming, en Estados Unidos, después Nueva Zelanda, Finlandia, después bueno, ya Estados Unidos para otros estados también. em, Dice 1924 en Ecuador. Después, bueno, sí, que fue el primer país de Latinoamérica, ¿verdad?, en que se garantiza el sufragio femenino. Y en 1948 se aprueba en Costa Rica, pero el voto viene a suceder como 4 años después de que se aprueba, ¿verdad? Y en 2016 Arabia Saudita es el país, el último que se convierte del mundo, ¿verdad?, en otorgar el derecho, perdón, al sufragio de las mujeres. Bueno, y ahí llegamos a la tercera ola. Ah, bueno, aquí tenemos, perdón, la parte que tiene que ver también con el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes? Que también lo retomamos en el capítulo 6, como ustedes lo van a ver. Y por qué surge el día 8 de marzo, ¿verdad? Aquí viene toda la explicación, cómo fue que sucedió, que tuvieron que morir mujeres, ¿verdad? En un incendio en una fábrica de textiles y demás. Entonces, cómo las otras mujeres y otros colectivos se unen en la lucha, ¿verdad? Para que hablar, ¿verdad? Sobre estos derechos y se instaura después, posteriormente, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, que aquí está su historia. Pasamos, creo que aquí ya lo que sigue, ajá, bueno, las mujeres relevantes de la segunda ola también, que les decía ahora, ¿verdad? Que tiene sus representantes como las tiene la primera ola, llegamos a la tercera ola y bueno, como les decía, no todo en este espacio podemos hablar de toda la materia, ¿verdad? Pero por favor, como les decía, ¿cuál es la importancia? Revisen cada ola, resuman. em, como los alcances o los principales eventos sucedidos y por qué es importante que hoy recordemos cada periodo, ¿verdad? Quiere decir que cada periodo tuvo su particularidad y su avance. Entonces, bueno,
vamos a ver cuál fue esa particularidad, cuál fue ese avance, qué hay nuevo de una ola a la otra, por qué hay diferencias, por qué podemos identificar una ola y por qué la otra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la primera se diferencia de la segunda? ¿Por qué la segunda de la tercera? Bueno, aquí está el capítulo 3 que tiene que ver con la tercera ola, por favor, ¿verdad? También lo mismo que les vengo diciendo, cuál es, ¿verdad? La razón de ser de esta tercera ola, perdón, la diferencia con las anteriores, bueno, cómo se da el feminismo también, ¿verdad? Cómo se caracterizó el feminismo en esa temporada, de manera que les sirva a ustedes de resumen y por supuesto con sus propias palabras. Y bueno, y como les decía, ya del capítulo sexto, que ya les había dicho exactamente qué era lo que íbamos a ver del capítulo sexto, ¿verdad? Que se los voy a poner lógicamente en la plataforma también para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver un momento dónde está. Y ya para concluir, solamente recordarles que igual esto, como les dije, se los voy a poner en el entorno para que lo tengan más claro, ¿verdad? Cuáles son los subapartados del capítulo 6 que deben leer, ¿verdad? Ya sabemos que el capítulo 2 y 3 completos, pero por favor enfóquense sobre todo en el capítulo 3 en la ola número 3, la tercera ola del feminismo, porque la cuarta en realidad no está siendo evaluada todavía tan ampliamente para este curso, ¿verdad? Del capítulo 6 solamente los siguientes apartados y aquí están con su numeración, ¿verdad? El 6.1.3, el 6.1.4, el 6.1.5, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.3. Esa es la revisión y la información que tenía para este día, para esta tutoría. Quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda que quisieran externar y si no, pues recordarles que en el espacio de la plataforma y en el caso de los otros estudiantes en presencial, que tienen también su espacio, ¿verdad? Para su forma para hacer llegar consultas, si tuvieran dudas sobre todo. Em, un minutito para ver si tienen consultas. Abrimos aquí el espacio, que nos queda todavía como 3 minutos de reunión. Y si no, pues estaríamos despidiendo esta tutoría y estaría descargándola, ¿verdad? Para después subírselas en el programa en el YouTube y estaría subiendo también el enlace en el, perdón, en la plataforma, ¿verdad? En Aprendeu. Si no hay consultas, entonces daríamos por cerrado este espacio. No hay consultas, entonces buenas noches, que estén muy bien y gracias por haber participado. Buenas noches, profe. Buenas noches.